Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver la Ley de Costas y el Reglamento de Desarrollo. La ley fue aprobada mediante Ley 20/1988 y el reglamento mediante Real Decreto 876 del año 2014. La ley se estructura en 5 títulos, el primero que hace una pormenorizada descripción de los bienes que componen el dominio público marítimo o terrestre. Un segundo título, el que va a establecer una serie de limitaciones a la propiedad en los terrenos que estén contiguos a la ribera del mar. Un tercer título, en el que se va a regular el régimen de utilización del dominio público marítimo terrestre. Un cuarto título, en el que establece el régimen económico-financiero de la utilización del dominio. Y un último título relativo a infracciones y sanciones. En este vídeo nos vamos a centrar en el primero, en la descripción de los bienes que van a componer el dominio público marítimo terrestre. Y vamos a empezar viendo en primer lugar el objeto de la norma de la ley y su reglamento. La ley establece como objeto la determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo terrestre y especialmente de la ribera del mar, que ahora a continuación se va a definir. El reglamento, por su parte, su objeto es el desarrollo y la ejecución de la ley y de la Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral, que modifica la Ley 2288 de costas, para la determinación, protección, utilización y policía del dominio público y especialmente de la ribera del mar. Los fines de la ley son determinar el dominio público y asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando en su caso las medidas de protección y restauración necesarias y cuando proceda de adaptación teniendo en cuenta los efectos del cambio climático. Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas. Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico. Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar. Vamos a pasar a ver la descripción que realiza la norma, muy pormenorizada, sobre cuáles son los bienes que componen el dominio público marítimo terrestre. En los términos que vamos a ir describiendo en la parte izquierda de la pantalla, se pueden ver gráficamente en la imagen que tenéis en la parte derecha. Bueno, en primer lugar, la ribera del mar y de las rías va a incluir, en primer lugar, la zona marítimo terrestre, que es el espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas. Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y en general las partes de los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del mar. Incluye también las playas, que considera como zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas. Estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa. Incluye también el mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo definidos y regulados por su legislación específica, que vamos a describir en la pantalla siguiente. Asimismo, los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos y regulados por su legislación específica, como vamos a ver a continuación. Los conceptos que vamos a definir en la izquierda los podéis ver gráficamente en la derecha de la pantalla. Bueno, mar territorial está definido como el límite interior del mar territorial, viene determinado por la línea de la bajamar escorada y en su caso por las líneas de bases rectas que sean establecidas por el gobierno. El límite exterior del mar territorial está determinado por una línea trazada de modo que los puntos que la constituyen se encuentran a una distancia de 12 millas náuticas de los puntos más próximos de la línea de base a que se refiere el artículo anterior. Se refiere al artículo anterior de la Ley 10/1977. Bueno, las aguas interiores también vienen definidas por otra norma, la Ley 3 del 2001, y son las aguas situadas entre la línea de base del mar territorial y la tierra firme del estado ribereño, sometidas a su soberanía y cuyo régimen jurídico queda confiado a su legislación y jurisdicción con muy escasas limitaciones, como sucede en las aguas de los puertos. De otra parte, la Ley 15 del año 78 define la
Zona económica exclusiva. ¿Cómo? Zona marítima denominada zona económica exclusiva que se extiende desde el límite exterior del mar territorial español hasta una distancia de 200 millas náuticas, contadas a partir de la línea de base. Y finalmente, la plataforma continental está compuesta por el lecho y subsuelo de un estado ribereño de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental. O bien, en caso de que sea superior, una distancia de 200 millas marinas contadas desde la línea de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. A continuación, define la norma algunos de los conceptos que ha nombrado en el artículo anterior y que vamos a describir a continuación. De una parte, albufera son cuerpos de agua costera que quedan físicamente separados del océano en mayor o menor extensión por una franja de tierra. Berma sería la parte casi horizontal de la playa, interior al escarpe o talud de fuerte pendiente causada por el oleaje. Dunas son depósitos sedimentarios constituidos por montículos de arena, tengan o no vegetación, que se alimenten de la arena transportada por la acción del mar, del viento marino o por otras causas. Escarpe es el escalón vertical en la playa formado por la erosión de la berma. Esteros son los caños que alimentan una marisma y marisma se define como terreno muy llano y bajo que se inunda periódicamente como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas o de la filtración del agua del mar. Y finalmente marjal es el terreno bajo cubierto por un manto de agua que da soporte a abundante vegetación. Finalmente, en este título se definen una serie de elementos que también van a formar parte del dominio público marítimo terrestre, que son las que podéis ver en la pantalla, y son las accesiones a la ribera del mar por depósito de materiales o por retirada del mar, los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras, así como los desecados en su ribera, los terrenos cuya superficie sea invadida por el mar, y en todo caso, siempre que los terrenos inundables sean navegables, los acantilados sensiblemente verticales, que tienen contacto directo con el mar o con espacios del dominio público, hasta su coronación. Entiende la norma que van a ser sensiblemente verticales aquellos cuyo paramento pueda ser asimilado a un plano que forme un ángulo con el plano horizontal igual o superior a 60 grados sexagesimales. Y se van a incluir en la definición las bermas existentes antes de su coronación. Incluye también los terrenos delimitados como dominio público que por cualquier causa hayan perdido sus características naturales de playa, acantilado o zona marítimo terrestre, los islotes, los terrenos incorporados por los concesionarios para completar la superficie de concesión, los terrenos colindantes con la ribera del mar que se adquieran para su incorporación al dominio público, las obras e instalaciones construidas por el Estado en el dominio público, las obras e instalaciones de iluminación de costa y señalización marítima, como los faros, y finalmente los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal. Todo esto se va a aplicar también a las rías y a la desembocadura de los ríos hasta donde sea sensible el efecto de las mareas. Y es en base a esto por lo que el dominio público marítimo terrestre forma parte de la ribera del río Guadalquivir hasta la presa de Alcalá del Río.